Buenas tardes. Hoy tenemos el gran gusto de tener con nosotros en nuestro programa de M24, de Fogón en Fogón en la Argentina, en la radiográfica FM 89.3 y en Salinas, en radiofrecuencia 808, a la fotógrafa y periodista Manuela Aldave. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, acá bajo lluvia. ¿Dónde estás ahora? ¿En Canelones? ¿Qué ciudad? Estoy muy cerquita de Sauce. Ah, ¿cómo se llama la localidad? ¿Y Sauce? Ah, estás en Sauce mismo. Estoy en Sauce, estoy en la zona rural de Sauce. Ah, precioso. Ah, Sauce es una maravilla. Bueno, un poco el motivo de este encuentro, Manuela, es que estás por inaugurar ahora el 15 de marzo una muestra justamente en el Centro Cultural de Sauce, que es una cajita de cristal maravillosa. Contame de qué se trata esta propuesta. Bueno, primero que nada, estoy súper contenta de presentar en Sauce, de salir de Montevideo y poder en esa descentralización hacer una propuesta importante. Para mí es muy importante desde el interior y que además tiene mucho trabajo con el territorio, sea por mí, sea por lo que se relata. Entonces, presentarla acá y en el marco del mes de la mujer me parece para mí es muy contundente. Se trata de una muestra que se llama En ella estamos todas y yo estoy trabajando desde el 2018 con Tierra de las Fosas de donde fueron hallados desaparecidos y en este caso voy a presentar una propuesta que es un site specific, que es una obra hecha específicamente para un lugar en donde mi trabajo es con la tierra de las fosas del último hallazgo, que fue una mujer desaparecida durante la dictadura cívico-militar en Uruguay. Manuela, el espacio tiene una parte de abajo y un primer entrepiso. ¿Dónde va a estar la muestra? La muestra va a estar en una sala muy pequeñita que está de la parte donde está el Museo de Artigas, que tiene dos vidrios, uno de cada lado, es como más bien alargada, con los dos vidrios, lo cual me permite exponer aunque esté cerrado. Entonces, es como un museo en la ciudad en donde las personas a la noche también van a poder ver la obra, porque eso es como con muchas ventanas. Es decir, que para verla hay que entrar al parque donde está el ombú, para verla Puedes de entrar al afuera. parque o se puede pasar, está enfrente a la plaza, entonces tiene una ventana enfrente a la plaza y una ventana al parque. Perfecto, perfecto. Genial, es un lugar hermoso. A ver, Bueno, vamos tuviste la curaduría de un importante artista. Contame cómo preparaste y cómo te vinculaste o cómo fue el encuentro con tu curador. bueno, trabajar con Fernando López Laje es sin duda un gran privilegio y para mí también es un desafío porque eh, veníamos como de lugares distintos, nunca había trabajado con Fernando, entonces fue una ahí conocernos y comprendernos. Y cuando una se comprende con un curador es muy importante porque se comprende a sí misma, porque es el curador, y en el caso de Fernando, que es una persona muy formada, es una devolución que abre ventanas al trabajo que una está haciendo. Y yo vengo trabajando mucho desde el 2016, cuando presenté el trabajo sobre feminicidios, las prendas de vestir de mujeres asesinadas por hombres con los que tenían una relación. Desde entonces estoy trabajando mucho con las muertes injustas. Y eso fue un eje del trabajo que me planteó Fernando y que es muy importante. Pudimos redondear de qué es eso, porque bueno, tenemos el trabajo de las mujeres, que estaba diciendo de las ropas, tenemos el trabajo de Delmira Agustini con el vestido. Aquí también se presenta un vestido, entonces la ropa, el género, la violencia hacia las mujeres son ejes de mi trabajo. Y en eso, lo que son las muertes injustas, ¿sí? Porque de eso se trata, de que lo que yo propongo tiene que ver
con las muertes que nos siguen rondando porque no tienen paz. Y en este caso, estás pensando en esas mujeres, como el caso de este último cuerpo aparecido, que no tiene nombre todavía, ni se sabe su historia. Es ese, Claro, sí, estamos hablando de una muerte injusta, porque sin lugar a dudas se trató de un asesinato que quedó enterrado, además quedó escondido durante tanto tiempo y sigue siendo injusta porque aún no tenemos la identidad de, de la persona a quien pertenecían esos restos. Entonces, el planteo pasa por cómo sea esa muerte que otra de las personas desaparecidas que fueron detenidas de forma forzada, siguen rondando en nuestra sociedad, siguen siendo nuestros fantasmas y si no les damos un espacio de paz, es muy difícil que logremos tener un espacio de paz nosotros como sociedad. En nuestra memoria colectiva, esa es una herida que tenemos presente y que nos ronda, ¿no? Entonces, buscar darles un lugar y preguntarnos, ¿no? Yo no busco con la muestra darle un lugar a ella, para nada. Simplemente poner sobre la mesa el problema que tenemos y hacerla digna también, ¿no? Sea Manuela, yo tú has tenido el permiso, la oportunidad de que el juez de la causa te permitiera estar en el lugar. ¿Me contás algunos detalles de los elementos esos que originales que integran la muestra y cómo se integran y dónde los bien. conseguiste? Bien, para empezar, les cuento que para obtener la tierra yo vengo haciendo todo un proceso que tiene ya varios años, ¿sí? Empecé cuando fue el hallazgo de los restos de Eduardo Bleier, ¿sí? Y me llevó, o sea que estamos hablando del 2018, y primero tuve que tener el permiso y el apoyo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Honoraria de Sitios de la Memoria. A partir de ahí, pedir los permisos a la jueza Tórtora del caso de Bleier, Blanco y Castro, que entonces con eso hice un primer trabajo que fue presentado en el Salón Nacional 2020 y después hice una residencia de un año en el Museo de la Memoria en Montevideo, en donde estuve sembrando un jardín, me cedieron una glorieta donde aún hay un jardín que yo sembré con tierra de la fosa de estos tres desaparecidos hallados. Y luego, cuando se da este nuevo hallazgo, yo le pido a Percival, al fiscal de Derechos Humanos, el fiscal de lesa humanidad, para que el permiso para tener tierra de este hallazgo y bueno, a partir de ahí, Alicia Luciardo, la responsable del GIAF, del equipo forense que hace las búsquedas, me dan tierra de la fosa donde ella fue hallada. Tú no estuviste personalmente allí. No, no, yo trabajo con la tierra. Contanos ahora qué haces con la tierra. A mí me interesa trabajar con la tierra desde porque esto es importante, no se trata de un trabajo en donde cuento el hallazgo o en donde cuento su vida, sino en donde yo me relaciono con esa tierra. Eh, y ya, de arranque, desde donde estoy yo en este momento, a donde fue hallado el cuerpo o sus restos óseos, hay 19 kilómetros. Entonces, lo que yo hice en los otros trabajos fue sacar huellas de las tierras y a partir de ahí generé obras. Entonces, ¿cómo genero esas tierras? Utilizando una antigua técnica fotográfica que se llama cianotipia, que es una técnica que además utilizo sin cámara, que es completamente artesanal. Yo pinto los lienzos o los papeles con un material sensible a la luz del sol. En un principio puse la tierra,
Entonces, donde llegaba el sol cambió de color, donde no llegaba el sol quedó blanco y a partir de eso se fueron generando imágenes bastante abstractas y no tanto en donde se pueden ver presencias. Y, y también eso viene de un proceso anterior que ya lo tuve con el vestido de Delmira, que también hice el contacto directo entre el material emulsionado, el material fotográfico y el vestido. Entonces lo que hago es poner el material, el papel o el lienzo, poner el objeto y sacarlo al sol. Entonces, lo que yo busco es que ese material sensible capte la energía y la memoria de ese objeto, que puede ser el vestido del Miragustini o que puede ser la tierra de donde estuvieron escondidos los desaparecidos. Y me gusta pensar que esa tierra que estuvo tanto en contacto y que parte del cuerpo se convirtió en esa tierra, pueda decirnos aquellos secretos que, que, nos, que quisieron callar. Interesante, está lleno de misterio eso, ¿eh? Y de Está magia. lleno de misterios que yo no puedo saberlos. Lo que yo hago es ser una técnica que, con mucho estudio fotográfico, interpela a ese objeto que va a decir cosas y yo no sé qué es lo que va a decir. Entonces, en este último trabajo que presento, doy un paso más y esa tierra la siembro. Entonces, hice la construcción o construimos, porque no lo hice sola, no hago nada sola, trabajo siempre en equipo con asistentes y con compañeros y compañeras que me ayudan. Entonces, construimos un cajón muy delicado en donde va la tierra y en ella estamos plantando. Entonces, la tierra comienza a generar plantas, comienza a generar nueva vida, que es también la continuación de lo que hice en el Museo de la Memoria, pero ahora lo llevo a la sala. Y en ese mismo sentido, me planteo si su cuerpo se convierte en tierra y la tierra se va moviendo, porque sabemos que todo está en movimiento y la tierra se mueve, esa tierra se fue moviendo y esa tierra fue alimento, fue compost para las flores. Entonces, lo que hice fue recoger flores en el camino que va de Sauce a Toledo y con esas flores hice los cianotipos, que son esa nueva memoria, esos nuevos secretos, esa belleza que no pudo ser asesinada más allá del brutal asesinato del que fue víctima ella, esta mujer. Manuela, ahí tenés colgado el vestido. Contanos un poquito algo del vestido y el bordado, el trabajo con bordado. Acá tenemos, este es el vestido. El bordado me resulta muy importante. Voy a mostrar algunos de los cienotipos. Aún estoy en etapa de preparación. Mañana empieza el montaje, pero bueno, siempre, este es uno de los cianotipos. Este es otro. Estas son las flores del camino entre Toledo y Sauce. Sí, este ya está bordado con rojo, que en general son flores eh, muy simples. En este caso, esta es una flor muy simple, estas son violetas, ahora te muestro otro que... Este es una flor de Burucuyá. Y bueno, de aquí voy a partir hablando del bordado. El vestido va a estar colgado. Para mí el bordado tiene mucho, es muy importante, tiene muchos elementos eh, importantes, ¿no? Por un lado, ¿por qué se muestran así en aros de bordado? Y eso tiene que ver con un gesto político, artístico, de sacar a las actividades femeninas adjudicadas, ¿no? La mujer antes hacía arte adentro de su casa, y sacarlo de ahí y llevarlo hacia el espacio público. Sí, eso me resulta muy interesante como acto artístico.
hay grandes referentes que lo han hecho, ¿no? Empezando por María Lai, la italiana, hasta yendo hasta Vicuña en Chile, bueno, muchas mujeres grandiosas que trabajan con eso. Y por otro lado, está el tema que para mí es bien importante y es el trabajo sobre el género, ¿sí? ¿Qué es el género? El género desde el punto de vista social y político y cultural tiene un sentido, pero también es la tela. Y la tela está construida por hilos. Entonces, volver a crear hilos, de alguna forma es una búsqueda de volver a crear nuevos géneros o nuevas estructuras que contesten, derriben y generen una situación de género igualitaria, ¿sí? Renovar el género. Entonces, bueno, es a través de los hilos que vamos a poder ir tejiendo y creando nuevos géneros. ¿Sí? Entonces, la cuestión del bordado a nivel conceptual tiene que ver con estos dos elementos. El hilo es rojo porque es un claro símbolo de violencia, estamos hablando de una violencia muy grande, y bueno, entonces que de su vestido salgan los hilos, el hecho de que el vestido sea blanco tiene que ver con lo fantasmal, tiene que ver con la muerte, con todo aquello que nos sobrevuela, ¿no? Volvemos de nuevo al concepto de la ontología. Entonces, y también tiene que ver con la pureza, ¿sí? Y bordarla con hilos rojos me parece muy importante porque esos hilos la intervinieron, ¿no? La atravesaron esa violencia, la atraviesa completamente. Me Manuela, parece, ¿el sí. espacio también va a estar atravesado con hilos? ¿Hay alguna referencia ahí? ¿Cómo está pensado el espacio en función de todo El, esto? el vestido va a estar colgando y los hilos que son largos, ¿no? Los hilos van y van y van y van y van a llegar a la tierra. Me hace acordar mucho a Cecilia Vicuña y su trabajo. Sí, tiene. Hay cosas que no sé si es cultural, ancestral o por dónde, pero a todas nos llegan, de una forma u otra, llegamos como a ese punto. Por otro lado, en la sala va a haber 2 mesas expositivas en las cuales voy a presentar documentos. Por un lado están los documentos de los permisos que confirman que esa tierra es la tierra de la fosa del último hallazgo. No es toda la tierra, ¿sí? Es parte de la tierra. Por otro lado, entonces, bueno, ese proceso que yo te contaba antes de qué es cómo llegué a poder tener ese material, y que fue en realidad un relato largo el que te hice, porque es muy difícil, y para mí fue muy complicado poder, pasaron 2 años para que yo pudiera obtener estas tierras y trabajar con ellas, cosa que me parece que también que está bien, porque bueno, es algo muy serio, muy delicado, en lo que tenemos que ser absolutamente responsables. Y por otro lado, hay otra mesa de exposición pequeña en donde va a haber parte de mi investigación periodística sobre el caso. Bueno, cómo fue tratado, cuáles fueron las noticias que se dieron, las fotografías de cuando la prensa fue llamada a participar de la conferencia de prensa en el Batallón 14, acá en Toledo, que es donde fue hallada. Entonces, ahí sí hay una parte periodística importante que en toda mi obra es la base. Yo siempre parto, todas mis muestras y mis trabajos artísticos parten de noticias y de investigaciones fotográficas. Para mí el periodismo es el origen del todo. ¿Dónde estás trabajando como periodista en este momento? En ese momento estoy trabajando en La Diaria. Trabajo como colaboradora en La Diaria. Sí. Vamos a invitar, vamos a poder, Montevideo va a tener la visita de esta muestra. En ellas estamos todas.
o queda solo en Sauce por Por ahora? ahora es Sauce. Veamos que, viste que cuando empiezan las cosas uno sabe dónde lo pone, pero no sabe a dónde puede ir. ¿Dónde Ojalá termina? vaya a muchos lugares. Ese es la idea y está planteada como algo que se puede mover bastante. No lo sé. En Me gustó principio. mucho poder presentarla en un lugar pequeño. El tema de que las plantas sean de esta zona para mí era bien importante y de la descentralización también, ¿no? Muchas veces todo pasa en Montevideo y bueno, es importante también poder correlacionarse en el territorio donde una vive. Yo estoy muy agradecida de haber podido hacer el cambio de irme de Montevideo y estar ahora aquí. Entonces, hay un agradecimiento a la población del lugar que yo habito hoy y es donde, bueno, yo también propongo. ¿Qué pasa con eso después? Bueno, es como siempre, no sabemos a dónde va a ir. Sí, la red de museos de Canelones está creciendo realmente y con propuestas realmente originales y es bueno que sea un centro cultural primigenio, ¿no? Que no sea solo Montevideo. Y Sauce, además, este centro cultural es hermoso, la verdad que es una belleza de lugar. Me tocó exponer a mí también allí y realmente es un lugar estupendo, estupendo. Sí, y me pasa que creo que Canelones están pasando muchas cosas por acá, muchas cosas. Y con eso del centro montevideano nos estamos olvidando, o sea, de Canelones, que de San José, que de Tacuarembó, que bueno, y hay que ir como reflotando, dándole vida a esos espacios también. Sí, Me parece estamos bien importante. a menos de 45 minutos, una hora en ómnibus, ¿no? Hasta Sauce. Claro, es que acá cuando a mí me dicen, ay, te fuiste lejos, es que estamos acostumbrados a una forma de vida en Uruguay, en donde todo pasa en Montevideo y uno no se mueve mucho, pero cuando yo vivía en Buenos Aires, estaba en San Isidro, estudiaba en San Telmo y este camino lo hacía en el ómnibus, en el colectivo, demoraba mucho más y es mucho más terrible. Cuando vivía en Turín y tenía que ir a Milán, me subía al tren y eran 2 horas. Y cuando vivía en Roma, también me pasaba que vivía en la parte menos, no en Roma, en centro histórico, 40 minutos para llegar a facultad, que es donde estudié, no era nada. Entonces, estar hoy por hoy a 40 minutos en auto, ¿no? Porque son otras condiciones, de repente en ómnibus ya es 1 hora, pero es 1 hora. A mí me pasa que dejo a mi hija acá en el pueblo para tomarse el ómnibus para ir al colegio en el Palacio Legislativo, y ella me avisa que llegó y yo todavía estoy haciendo mandados en el pueblo. Entonces, no es tanto el movimiento, No, es que no. estamos acostumbrados mentalmente a una forma que no está buena y que la tenemos que cambiar. Tenemos que ser capaces de movernos y ver otras propuestas que hay en otros lados y nosotros los artistas traer esa propuesta, movernos también y así se va enriqueciendo la sociedad. Y nosotros también, porque tenemos otros públicos, otros diálogos, otras Y, y recepciones. y otras formas de ver también, ¿no? Porque yo Ujú. llego a un punto en que a mí me está enriqueciendo todo esto. Capaz que yo a la idea esa de la tierra que se transforma y el compost y el movimiento y las plantaciones y la biodinámica y la agricultura, capaz que son cosas que yo no hubiera llegado hace un año, pero bueno, estando en este ámbito rural, en donde nos preocupamos de qué se hace con los residuos, qué se hace, cómo plantamos, qué pasa con el agua, qué nos está pasando. Son temas que te transformas, y en esas transformaciones está la obra. Entonces, a mí por eso yo decía, es un agradecimiento hacerlo en Sauce, porque he crecido mucho, he sido muy importante para mí, me ha transformado el hecho de venirme a vivir a una zona rural en Canelones. Me ha enriquecido enormemente. Entonces, planteo otras cosas de la muestra desde este lugar, ¿no? Estoy acá, en el campo. Genial, genial. Manuela Aldave, fue un gustazo charlar contigo, te deseo muchísima suerte y vamos a seguir en contacto a lo largo de toda Sí. esta presentación. Esto, ¿del 15 de marzo hasta cuándo va a estar ahí? ¿Hasta qué fecha? Mira, la idea es que esté 2 semanas
porque tengo que ir a regar todo el tiempo, estamos hablando de una muestra viva. Ujú. Entonces, va a estar 2 semanas. No tengo la fecha bien porque como agarra semana de turismo en el Turismo. medio, es probable que sea 3 semanas. Hay algo más que quería decir y es que para esta muestra he recibido mucho apoyo por parte de la Intendencia de Canelones, especialmente de la Dirección de Género y Equidad, con la directora Noelia Millán, que cuando le planteé me dijo, sí, me encanta también Carlos Garola, de la Dirección de Derechos Humanos, fueron como muy, no solamente el hecho del apoyo, sino de la concreción y de la no demora en decir, sí, este es un tema esencial, es un tema que está muy bien presentarlo en marzo, vamos para adelante con eso. Y creo que trabajar con las instituciones es imprescindible, los artistas tenemos que trabajar en un punto porque también es una forma de validación, pero por otro lado de poder generar una inserción, porque si estamos los artistas por un lado y las instituciones por otro, siempre es medio complicado. Hay que formar parte de eso también y ir buscando, ¿cómo decirlo? Generar alianzas, ¿sí? También para hacer crecer a las instituciones y al mismo tiempo las instituciones nos apoyan y nos permiten económicamente realizar las obras, porque si no termina siendo de que los artistas son solamente quienes tienen las posibilidades económicas de hacerlo y entonces también ahí se nos corta algo. Entonces me parece que es bien importante cuando las instituciones responden rápidamente, apoyan y se comprometen. Parece que acá la Intendencia de Canelones viene teniendo una forma de apoyo que valoro y agradezco mucho. Suscribo 100% lo que estás diciendo. Bueno, muchas gracias y espero que puedan venir a verla. Va a ser un gustazo. Manuela, mucha suerte y seguimos en contacto. Muchas gracias. Chao. Chao.